Podamos leer juntos en el libro de los Salmos. Esta es la continuación de lo que compartimos la semana pasada y compartimos los primeros versículos, y ahora vamos a terminar el Salmo 27. Vamos a leerlo todo para tomarle sabor, y para aquellos que llegaron un poquito tarde, vamos a deleitarnos nuevamente en la palabra del Señor. Leo entonces para todos. Dice la Escritura: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vamos a orar, hermanos, para pedir a Dios su bendición. Dios y Padre Celestial, gracias, soberano Dios, porque todo en el cielo y en la tierra va acorde a tu voluntad. Nada acontece al azar, de modo que te agradecemos, Dios, por tu soberanía, y nuestro corazón está agradecido por ello. Y aún, Señor, en la dificultad que podemos tener en la travesía de esta tierra, tú estarás con nosotros, como dice la Escritura, en todo momento. Siempre sosteniéndonos, siempre guardándonos con la diestra de tu justicia. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras cargas, nuestra vida, nuestros afanes, y esperamos, oh Dios, que tú bendigas el corazón, que bendigas la palabra en el corazón de cada uno de los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Retomamos entonces, hermanos, lo que la semana pasada hablábamos de cómo enfrentamos nosotros nuestros temores. Debo decir que los grandes hombres de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, atravesaron grandes desafíos, grandes adversidades, igual que los que tenemos ahora nosotros. A veces nosotros figuramos a los grandes personajes de la Biblia como superhombres, como personas sin problemas, como que David, por ejemplo, andaba con el arpa siempre cantando sobre las nubes y que no había problema. De ninguna manera. O cuando uno ve a Pablo, por ejemplo, predicando, todo le salía de maravilla. No es cierto. La vida tenía sus complicaciones, sus problemas, pero eran hombres de Dios que sabían sostenerse en medio de la adversidad, porque, como dice el salmista, Él es mi paz, Él es mi luz, Él es mi salvación. Quisiera mencionar que, en primer lugar, David eleva una oración. Esa es parte de la manera en cómo él
resuelve sus temores. David eleva una oración al Dios buscando su ayuda. En el versículo 7 al 9, ahí nos quedamos la semana pasada. Leamos otra vez los versículos 7 al 9, donde David eleva esta oración a Dios buscando ayuda, como eventualmente lo hacemos nosotros también. Dice él: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampare, Dios de mi salvación. Noten, hermanos, que no es una oración de desesperación, sino de dependencia en Dios. David está pasando un momento difícil, pero no está desesperado, sino que en la oración expresa la dependencia que puede tener en Dios en momentos así, difíciles. No se trata de alguien que, como un náufrago que se sujeta a lo primero que encuentra para poder sobrevivir. Usted ha visto, por ejemplo, un náufrago en alta mar, va a echar mano de lo que sea, o alguien que se está ahogando, se toma de cualquier cosa para sobrevivir. David no está en esa situación de un náufrago que está buscando dónde sujetarse. David busca a Dios como la única fuente de sostén y de fortaleza. Si no está al azar, no está a tientas, sino que se concentra en que Dios será su sostén y será su fortaleza en medio de su adversidad. La Escritura nos dice que cuando acudimos a Dios y expresamos nuestro sentir en oración, hay un salmo maravilloso que dice: Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando hay angustia y cuando hay dificultad, podemos volvernos a Dios, volver el rostro a Dios, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Creo que las oraciones de los afligidos, Dios las va a atender. El momento difícil, Dios estará ahí. El Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Detrás de una adversidad, de un problema, puede venir una gran bendición. Puede ser como una bendición disfrazada. Claro, nos angustiamos, lloramos, nos desesperamos, queremos salir huyendo. Pero dice Él: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas, aquellas que tú todavía no conoces. Cuando hay respuesta de Dios, vemos: oh, mi adversidad era esta, pero ahora Dios me ha mostrado esas cosas que yo no veía en medio de mi confusión. Las palabras de Jesús también son alentadoras en relación a la oración. Dice el Señor: mas tú cuando ores. Oiga bien, hermanos, estas palabras maravillosas que las hemos leído muchas veces. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Saben lo que viene a mi mente con estas palabras de Jesús? Es que en tu aposento y en lo secreto, ahí realmente eres tú. Cuando estás en lo secreto, estás en la oración, estás con Dios, ese es el verdadero personaje que hay en tu vida. No hay otro. No puede ser falso estando solo delante de Dios. Entonces dice el Señor: entra en tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que oye en secreto te recompensará en público. A los fariseos está claro para nosotros que no les importaba que el Señor les oyera, con tal que le oyeran los hombres. Elevaban largas oraciones con largas repeticiones. ¿Para qué? Como es una persona que comienza a rezar y va pasando las borlitas esas de esos rosarios, y a veces lo hacen en voz alta para ser oídos por los hombres. Dice el Señor Jesús: ya tienen una recompensa, ellos son admirados por la gente. Pero el oído de Dios no está ahí porque quieren ser oídos por las personas. Con esto, de alguna manera,
también podemos aprender que no se trata de rebuscar palabras para impresionar a Dios. No lo podemos impresionar. A veces cuando oramos en público tratamos de refinar nuestro lenguaje porque estamos orando para la gente. Ora a Dios, sencillo, como tú eres. Una vez vino una señora allá en Nicaragua predicando y terminando de predicar se me acercó la señora con una Biblia nueva. Y me dijo, pastor, qué maravillosa oración la que usted hizo al final. ¿Me la puede escribir aquí en la Biblia? Me dijo. Porque se la quiero regalar a mi hijo. Y le dije yo, no puedo porque yo no tengo ni memoria de lo que yo dije. Porque la oración debe ser algo espontáneo, no es algo que tú estás repitiendo de otro. Tenemos un patrón bíblico aquí que vamos a seguir, vamos a honrar el nombre de Dios y vamos a llevar nuestras peticiones a Dios, es lo que dice la Biblia. De tal manera entonces que David abre su corazón. Lo que vemos en estos versículos es que David abre su corazón a Dios. Él suplica que Dios lo atienda y que escuche su oración. Versículo 7 dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Quiere que Dios lo escuche. En otras palabras, David está apelando a la misericordia de Dios y pide que Dios le responda. Cuando vamos a Dios en oración, apelamos a eso, a su misericordia, a su compasión, a su gracia, al favor para nosotros. En el versículo 8, David decide buscar el rostro de Dios de todo corazón. Versículo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. ¿Cómo buscamos nosotros el rostro de Dios? Ocasionalmente, apurados, deprisa, cuando solamente estamos en angustia. La verdad es que necesitamos volvernos y buscar el rostro de Dios. David le pide a Dios que no esconda su rostro de él. Desea mantenerse en su presencia y en contacto con Dios. Cuando él dice, no escondas tu rostro de mí, quizás es un poco difícil de entenderlo. Pero a mi entender es que él quiere su presencia, él quiere estar ahí delante de Dios, en súplica, en la búsqueda del Señor. El versículo 9 le pide a Dios, repito, no escondas de él, que no esconda de él su rostro, debe mantenerse en su presencia y en contacto con él. Dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Él declara que Dios siempre ha sido su ayuda, como lo expresa en el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Se han levantado enemigos y adversarios, dice David, no es que probablemente se van a levantar, se levantaron. Pero tú harás levantar mi cabeza, dice, sobre mis enemigos, dice David. De modo que suplica que Dios no lo desampare, porque Él ha sido su salvación. El Señor ha sido alguien cercano a David. ¿Y lo es para usted? ¿Lo es para su vida? ¿Lo es para su persona? ¿Dios es cercano o está distante? Si algo que reconocemos, debemos reconocer en la Escritura, que no ocurre con las religiones paganas, es que Dios es un Dios presente, es un Dios cercano, no como los ídolos que son dioses distantes. Pero Dios está cerca de nosotros para sostenernos y guardarnos en el hueco de su mano. Pasemos a la segunda cosa que quiero mencionar, la encontramos en el versículo 10. David expresa toda su confianza en el sostén que Dios le dará. Este versículo es maravilloso, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él declara, yo diría, una situación extrema. Es extrema e insólita, pero puede ocurrir. ¿No sabemos nosotros acaso, no estamos informados de que las madres a veces dejan los hijos en los basureros? O en alcantarilla. 2 semanas atrás salió una información de una mujer en China que se lo quería comer al hijo recién nacido. Es así.
Entonces es un caso extremo, es extremo, pero ocurre. Pero entonces David dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Una mujer que estaba embarazada y quería abortar, vino a ver al médico. Y le dijo al médico que quería que le practicara un aborto. Este médico era opuesto al aborto, era más bien a favor de la vida. Y dijo él, deme sus razones por qué quiere abortar. Entonces la mujer le explicó que era pobre y que acá y que allá y que no se sentía confortable para tenerlo, etcétera, etcétera. Los argumentos que una mujer puede dar. Y le dijo el médico, ¿y tiene usted más hijos? Dijo, sí, dijo ella, tengo 3. ¿De qué edad? Dijo, uno de 5, uno de 7 y uno de 9. Oh, dice, yo le propongo una situación diferente. ¿Qué le parece si matamos al niño de 5 años y dejamos vivir a este? No, dice, ¿cómo vamos a matar a mi niño de 5 años? Bueno, porque no le ofrece la oportunidad a este que nazca, y este que ya nació lo podemos matar. Haciéndole ver que la vida no depende de usted o de mí. Pero con todo y eso, dice el Señor, aunque mi padre y mi madre me dejaran, si lo dejaron en un asilo, si lo dejaron en el abandono, si lo dejaron en el manicomio inclusive, con todo Jehová me recogerá. Con todo Jehová me recogerá. El profeta Isaías preguntó, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Puede ocurrir. Nosotros decimos, el amor de la madre es lo máximo, es lo más grande, lo más extraordinario. Casi nunca le damos ese piropo al papá, sino a la mamá. Y lo merecen. Lo merecen. Pero dice el escritor, dice Isaías, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué bueno es Dios. Siempre tendrá memoria de nosotros, siempre. El abandono de un ser, de ese ser querido, no solo es traumático, no solo trauma a la persona, sino que está llena de muchos efectos. Puede haber resentimiento, decepción, angustia, tristeza, preocupación. Cuando hay abandono, una serie de elementos se apoderan del corazón. Zozobra y angustia cuando nos sentimos abandonados. El abandono puede ser de parte del padre o de la madre. ¿Cuántos de ustedes tuvieron la experiencia de que el papá ni siquiera los reconoció? Ni siquiera lo fue a inscribir. Ni siquiera les dio el apellido. Puede ocurrir, puede ser que algunos de nosotros tengamos ese problema. O otros pueden ser abandonados por el cónyuge o por el novio o la novia. ¿Y cuál es la salida que buscan las personas que se sientan abandonadas por un marido o por un novio o una novia? El suicidio. Porque ya la vida no vale nada. Sí vale porque Dios está con nosotros. Él es nuestro amparo y nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Puede ser el abandono de una amiga o de un amigo. Me contaba una persona que ella tuvo una mujer, tenía una amiga muy querida con ella, se quería mucho. Entonces dice que ella había estado inclusive en los momentos difíciles cuando se morían sus seres queridos, 2 seres queridos que murieron, ella estaba allí para consolarla y ayudarla. Cuando había crisis con sus hijos, ella estaba ahí, en cada cumpleaños siempre le mandaba un regalo, un presente, estaba presente con ella. Pero de momento dice, comenzamos a desconectarnos y un día le hablé por teléfono. Le dije, hola fulana, no doy el nombre porque ustedes comienzan a elevar la lechuza. Entonces dice, fulana, ¿cómo estás en el día de tu cumpleaños? Aquí dice, preparándome, dice, para celebrar el cumpleaños.
O sí, dice, sí, preparando el cumpleaños con mis amistades. Y me decía ella, ¿sabe qué? No me dijo que me invitaba a mí, porque ahora tenía otras amistades. Entonces dice ella, me dolió, dice, y jamás volveré a hablarle, porque me sentí rechazada por mi amiga, esa persona que ha estado ahí, yo he estado con ella. Sí, ella también ha venido a mi casa, ha estado conmigo, me ha ayudado en algunas cosas, pero se rompió ese vínculo. El abandono es terrible. Sin duda el abandono rompe el corazón de cualquier persona. De cualquier persona. Hay una joven que tenía un buen trabajo, excelente trabajo, y los amigos los tenía a montones. Pero un día, por descuido, por qué sé yo, perdió el trabajo y su ingreso ya no lo tenía. Entonces ahora ya tenía deudas y los amigos brillaron por su ausencia. Entonces cayó en una depresión terrible hasta el grado de querer suicidarse. Sin embargo, con ayuda de Dios comenzó a restaurarse, a recuperarse, logró nuevamente obtener un mejor trabajo. Y entonces escribió una nota a sus amigos en la famosa página del Facebook, diciendo, ahora tengo trabajo y tengo dinero, ¿dónde están mis amigos? Qué tremendo que hay abandono ahí, pero Dios nunca abandonará a sus hijos, a ninguno de nosotros. Los más cercanos pueden fallarnos, pero Dios no. Cuando Pablo habla en sus cartas, dice, todos me abandonaron, dice, fulano, mengano, solo unos cuantos han quedado conmigo. Y si recordamos a Job, Job tuvo unos amigos muy interesantes, ¿no? Que llegaron precisamente cuando estaba en tiempo de angustia, de necesidad, en abandono. ¿Pero qué hicieron? Le tiraron pedrada. Amigos como ese, pues no, mejor no tenerlos, ¿no? Ninguno de ellos fue capaz de darle una palabra de consuelo, sino decía, tu condición es por tu pecado. Tú no has sido un hombre muy gentil. Tú no has sido un buen vecino, no has sido un buen marido. Y lo comenzaron a atacar y lo dejaron derrotado. Y Job levantaba su voz y con todo y eso, siempre él pudo esperar en el Señor y reclamó a Dios indudablemente en su momento. Y me llama la atención que llega un momento en que dice Job, ojalá, dice, que el día en que yo nací, dice, ese día no existiera en el calendario. Que no se diga, dice, que ese día existe, que sea un día de calor, un día que no existe en el calendario. Yo creo que ese es el 29 de febrero, de vez en cuando desaparece en el calendario. No aparece en el calendario de vez en cuando, ¿no? Entonces Job se sentía desesperado, angustiado. Pero luego cuando llega al final, al límite de su fuerza y Dios lo levanta, dice Job, yo sé que mi Redentor vive y yo lo veré y no otro, yo mismo lo veré en persona. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo es Dios. La declaración de David es esperanzadora, es consoladora. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Job nos da otros ingredientes adicionales a esta verdad davídica, a esta declaración de David. Quiero mencionar 3 versículos de Job. No tienen que buscarlo, yo creo que lo tengo aquí escrito yo. Hay algunos ingredientes aquí. En Job 13:3 dice Job, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Cuando está en ese momento de dificultad, dice él, yo quiero encontrarme con Dios. Quiero exponer mi causa delante de Dios. ¿Con quién se queja usted en el momento de la dificultad? ¿A quién le echamos la culpa? ¿A quién le responsabilizamos? ¿Con quién nos desahogamos? Job dice, si yo lo encontrara, yo iría hasta su silla y le explicaría mi causa. Qué tremendo es Dios, ¿no? Luego dice Job, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo o como con su vecino. 16:21 de Job. Es decir, como que alguien se para en el cerco de su casa y le dice, oiga vecino, así quería Job encontrarse con Dios, diciéndole, Señor, yo quiero que veas mi causa. Yo quiero que tú juzgues mi situación, que no es fácil para mí. Lo único sano que tengo son las encías. De ahí todo es podrición, dolor,
angustia debido a la sarna que tenía. De paso, ustedes saben, dice la Biblia que era una sarna maligna. Generalmente en nuestros países la sarna le da a los perros, ¿no? Así que y se rascan y se rascan y se hacen sangre. Job ya ni las uñas tenía, se raspaba con un tiesto, dice, para rascarse la carne. Y en el capítulo 23, versículo 3 dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, hasta su trono. Y de alguna manera, Hebreos nos dice eso, que entremos confiadamente hasta el trono de su gracia para alcanzar misericordia y encontrar el oportuno socorro. Estos son pasajes de Job y que ponen en claro que si buscamos de corazón al Señor, Él estará ahí para atendernos y darnos alivio, el alivio que tu alma, tu corazón necesita. Versículo 11. En el versículo 11 David le pide a Dios que lo dirige, que lo guíe. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Pide que Dios lo dirija y que lo guíe. Saben, hermanos, es fácil equivocarnos, sobre todo si hemos sido dañados por el abandono o por algún enemigo que se haya levantado. Pero David desea dirección para actuar con rectitud frente a los enemigos y los testigos falsos que se han levantado. Versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. De modo que cuando estamos ofuscados podemos tomar un camino equivocado. Entonces pidamos a Dios que nos dirija, que nos oriente, que nos guíe por el camino correcto. Terminamos con el versículo 13 y 14. Aquí hay, diría yo, la exhortación final de David para nosotros. Versículo 13 y 14. Mantenga la Biblia ahí abierta en esos versículos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En esta exhortación final, David expresa una confianza única y extraordinaria en estos versículos. Dice él: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Si perdemos la confianza en Dios, si dejamos la confianza en Dios, cuando estamos sometidos a las pruebas, sin duda, seremos presa de nuestros temores. Temores no se van así de la noche a la mañana. Seremos presa de los temores. Nuestra confianza en Dios es un ancla segura en cada adversidad. ¿O no es así? Quiero ahora pedirles que, sin que les dé pereza, abran en el Salmo 123, el versículo 1 y el versículo 2. Este es un versículo maravilloso, un pasaje maravilloso, que afirma esta verdad del versículo 13. Les leo el 13 para mientras lo hayan. Dice el versículo 13: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ahora, el Salmo 123, 1 y 2, que está en el boletín, por cierto. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Saben que aquí hay un simbolismo interesante. En los banquetes, las personas adineradas en aquel entonces, y aún ahora se mira en algunos restaurantes, las siervas o los siervos estaban pendientes al movimiento de las manos de los amos. ¿Sí? Hay que traer el pollo, ¿no? Eso quería decir que hay que traer el pollo. Aunque sea vivo, pero hay que traerlo. Cualquier movimiento de la mano, el siervo está pendiente de lo que... usted se acuerda cuando era pequeño y había esa educación que teníamos cuando éramos pequeños. La mamá solo lo volvía a ver a uno
y hasta las orejas se le doblaban. Y ahora no, ahora ellos se emberrinchan y se ponen altivos, ¿no? Pero entonces, de la manera que el siervo espera, de la manera en que la sierva ve las manos del amo o de la ama, nosotros esperaremos en el Señor pacientemente. Y eso es lo que dice el salmista: pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Esperemos la siguiente movida de Dios, el siguiente mover de sus dedos, el siguiente mover de su poder, de su gracia a favor de nosotros. ¿Está conmigo? Luego, en el versículo final, el clamor a Dios nos debe hacer esperar en Él, sin duda alguna. Dice el versículo: aguarda a Jehová. ¿Para qué? Para ser sostenidos y fortalecidos por Él. No dice Filipenses: sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruega, con toda oración y súplica delante de Dios. ¿Cómo cambia Dios las cosas en el momento en que desbordamos nuestro corazón delante de Él? Aquí tenemos un testimonio interesante. La hermana que está ahí, el Antito de Martín, Celina, ¿no? Fuimos a visitarla a su mamá que estaba en un tratamiento de cáncer, ¿no? Y lloramos, fuimos con Aurora y lloramos por ella. Y como al mes me dijo: mi mamá ya está sana. Bueno, Dios tiene misericordia y Dios obra como quiere. Después de la angustia, después de la tormenta, Dios ha obrado en su vida. Qué bueno es Dios para con nosotros. Pacientemente hemos de esperar en Él. Ahí está la hermana Ventura, miren. Lista para correr el siguiente maratón, ¿no? En Nueva York. Está fuerte. Luego dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Hermano, toda fuerza, todo aliento, debemos de saber que viene de los que saben esperar en el Señor. Porque el perfecto amor de Dios, dice Juan, echa fuera ese temor que nos agobia. Y finalmente dice: sí, dice, esa es una afirmación nuevamente, y ese sí está acentuado. Sí, dice, espera a Jehová. Es reiterativo, es afirmar que debemos saber esperar. El accionar de Dios siempre nos va a sorprender y nos sacará avantes de cualquier adversidad. Concluyo diciendo: aunque para nosotros o para algunos de nosotros el valle de sombras se extienda más allá de nuestras fuerzas, tú no estás solo nunca. Dios estará contigo. Y luego podemos decir que la Biblia declara: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. ¿Saben? El único que no fue socorrido para soportar todo el peso del pecado fue Jesucristo. Tuvo que soportarlo. Pero nosotros somos socorridos. Ya cuando las fuerzas nos dan, Dios sabe el límite que tú tienes o que yo tengo. Y ya sabemos que las fuerzas no dan más, entonces el auxilio de Dios estará ahí para socorrernos. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.